Muy buenas tardes, Mateo. Iba a decir llegando a su fin, pero falta mucho y todo lo que falta hasta el capítulo 28 es tan intenso, tan fuerte y mucho más tan importante que no es para despacharlo rápidamente. Y espero que muchos, al volver a leer alguno de los capítulos o alguno de los pasajes, lo vuelvan a mirar, lo vuelvan a ver por haber descubierto detalles o por haberse dedicado a pensar en la mente de Jesús, en la manera en que usaba las palabras, en cómo estaba él, sabiendo que estaba cercano a su muerte y él tenía que dejar los mensajes. Siempre uso la palabra fuertes porque es la palabra que me sale, los mensajes tan tremendos, en los cuales él estaba personificando el juicio de Dios. Y él todavía no estaba en el fin cuando iba a estar glorificado, sino él estaba ahí, hombre, sufriendo, sufriendo lo que ya sabía que se estaba tramando detrás de él y teniendo a la vez no sé si decir, pero sí, la responsabilidad a lo que él había venido a hacer. Él siempre dijo, yo hago las obras del Padre y lo que hago es lo que el Padre me ha mandado a hacer. De manera que Jesús estaba enfrentando a los religiosos, como vimos en el capítulo 23, enfrentando a la gente que lo seguía, a los suyos también, a los israelitas que vivían en Jerusalén, para anticiparles las dos cosas, ¿no? En este capítulo tan intenso que hemos leído, el 24, donde él los tenía que alertar de que iba a pasar algo terrible en la inmediatez, o sea, en el año 70 y estaba en el 30 y algo, ¿no? 40 años después. Y después, cuando él estaba anticipando el fin, pareciera que aquí se terminó, ¿no? Es decir, que después vienen los acontecimientos, pero no, todavía no se terminó, porque llegamos al capítulo 25 y en el capítulo 25 Jesús vuelve a usar el método que le era más sencillo para que la gente pudiera entender. Y esto eran las parábolas. Algunas de estas parábolas parecen medio alegorías, pero la parábola es una enseñanza que tiene finalmente una enseñanza ética, moral o espiritual. La alegoría es una enseñanza también en forma de historia, pero cada uno de sus detalles tiene una interpretación, ¿sí? La parábola del sembrador es una alegoría y se la ha tomado como tal cuando cada uno de sus elementos se piensa a ver a qué tipo de persona correspondía. Bueno, estamos en el capítulo 25 y vamos a empezar, o sea, Jesús va a seguir clarificando, casi diría focalizándose. Dijo tantas cosas en el capítulo 24, pero pareciera que en el 25, que no es fácil tampoco, pero tiene dos parábolas con dos enseñanzas y se está focalizándose en algunos aspectos de los cristianos y de los no cristianos de cómo tenían que esperar la segunda venida. Capítulo 25 empieza diciendo, el reino de los cielos será entonces como 10 jóvenes solteras que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. Hice un repasito, Reina Valera, por eso ha quedado como la parábola de las 10 vírgenes, ¿no es cierto? Reina Valera dice vírgenes. Acá, en la NBI dice jóvenes solteras, consulté alguna otra traducción que decía jóvenes. De las que tengo, la más actual, no actualizada, sino la más actual, es la Biblia del Peregrino de 2013, que dice muchachas, ¿sí? Ahí está una palabra bien cercana.
De todas maneras entendemos a qué se refiere. Jóvenes casaderas que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. Una escena así, muy hermosa, ¿no? Para mostrarnos un casamiento. 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Algunas traducciones dicen necias. Las dos palabras son muy similares. 5 insensatas y 5 prudentes. Las insensatas llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite. En cambio, las prudentes llevaron vasijas de aceite junto con sus lámparas. Me pregunto cómo debiera ser absolutamente actualizada, ¿no? esta escena de espera de llegada del novio al casamiento. Pero bueno, nosotros leemos el texto que Mateo escribió en el siglo I. Y como el novio tardaba en llegar, a todas les dio sueño y se durmieron. A medianoche se oyó un grito. ¡Ahí viene el novio! ¡Salgan a recibirlo! Entonces, todas las jóvenes se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: «Denos un poco de aceite porque nuestras lámparas se están apagando». «No», respondieron estas, «porque así no va a alcanzar, ni para nosotras ni para ustedes. Es mejor que vayan a los que venden aceite y compren para ustedes mismas». Pero mientras iban a comprar el aceite, llegó el novio y las jóvenes que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras. «Señor, Señor», suplicaban, «abran la puerta». «No, no las conozco», respondió él. Por tanto, agregó Jesús, manténganse despiertos, porque no saben ni el día ni la hora. Esta es una parábola. Si fuera una alegoría, habría que ver qué significado tienen las lámparas, el aceite y todo eso. Esta es una parábola muy sencilla, que Jesús, ahí sí, a veces Jesús no explicaba a toda la multitud los significados, pero acá era tan importante este último tiempo. Jesús estaba preparándolos para su venida. Jesús estaba preparándonos para el fin. Era muy difícil que ellos entendieran, los apóstoles seguramente, pero que la multitud estaba en Jerusalén. Jesús predicó muchísimo más tiempo en Galilea y en otros lugares alrededor de Galilea. Este tema de la segunda venida, del fin, debía ser complicada de comprensión. Por eso explicó una muy sencilla parábola con una sola enseñanza. Hay que estar preparados. Algunos han tomado el tema de dormirse o no dormirse, pero el que se duerme no está preparado. Y acá el estar preparados era tener las lámparas con aceite, con todo lo que fuera necesario. De manera que esta es la primera de las parábolas que tienen que ver con la venida. Y ahí sí, al hablar de un novio que iba a llegar en un momento que ellas no sabían, estaba claramente hablando de la segunda venida del Señor. Y después sigue otra parábola. Mateo las cuenta de corrido, no sabemos si fue en el mismo momento o no. El reino de los cielos, estas forman parte de todas las parábolas que Mateo siempre cuenta diciendo el reino de los cielos. Será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno le dio 5.000 monedas de oro, a otros 2.000 y a otros solo 1.000, a cada uno según su capacidad. Luego se fue de viaje. Este tema de las monedas de oro, distintas traducciones, ¿no es cierto? La traducción que más conocemos es la de los talentos. El talento era una moneda que se pesaba en oro. No sé en qué tiempo después, fueron monedas contantes y sonantes. Pero primero el valor
y creo que, bueno, acá está hablando de monedas de oro. En esta traducción, para hacerlo lo más fácil posible, era monedas de oro. Primero se pesaban, después fueron específicamente monedas. Y hay una distribución diferente que aquí se nos dice según su capacidad. Luego se fue de viaje. El que había recibido las 5.000 fue enseguida y negoció con ellas y ganó otras 5.000. En cambio, el que recibió 2.000 ganó otras 2.000. Pero el que había recibido 1.000 fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Es bastante, como historia creíble, es bastante rara, ¿no es cierto? Después de mucho tiempo, volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El que había recibido las 5.000 monedas llegó con las otras 5.000. Señor dijo, usted me encargó 5.000 monedas, mire, he ganado otras 5.000. Su señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Qué felicitación. Llegó también el que recibió 2.000 monedas. Señor informó, usted me encargó 2.000 monedas, mire, ganado otras 2.000. Su señor le respondió, hiciste bien, buen siervo y fiel, has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Luego llegó el que había recibido solo 1.000 monedas. Señor explicó, yo sabía que usted es un hombre duro que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Quizás muchos, sin entender la explicación espiritual de esto, podrían pensar, bueno, era un hombre más bien cuidadoso, no quería arriesgarse, ¿no? Pero ¿qué pasó? Pero el Señor le contestó, siervo malo y perezoso. Diferentes las dos cosas, ¿no? Malo uno y perezoso el otro. Así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido. Eso es lo de malo, me parece. Pero debías haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses. Interesante esta traducción del banco, ¿no? Más bien que no había banco en el siglo I, pero esto muestra que la NBI es una traducción que trata de traer a nuestro tiempo, ¿no es cierto? Las traducciones más antiguas y Reina Valera hablan de las mesas, los lugares donde se trabajaba con dinero. Hoy se habla de mesas de dinero también en nuestros ámbitos que no son los bancos, pero bueno, se entiende. Y la orden del Señor fue extraña. Quítenle las 1.000 monedas, porque a todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil échenlo afuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Esta parábola de los talentos o de las monedas de oro siempre ha sido relacionada con la palabra talentos, con los dones, que después tenemos toda la enseñanza del Nuevo Testamento, especialmente el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, en Corintios, en Efesios, hablando de aquello que Dios, y hablando específicamente que el Espíritu Santo ha dado a los creyentes, dones y talentos dados por Dios para que pudieran ser usados. Quizás es un poco extraña esta parábola acá, cuando Jesús estaba hablando de la realidad de la venida y de la espera y de la preparación. Pero evidentemente el Señor quiso hacerlo. Él estaba en estos últimos capítulos dando tantas enseñanzas tan diferentes, ¿no? Sermones, acá parábolas, y esto por supuesto que los cristianos entendemos. Es decir, lo que Dios nos ha dado de dones, de talentos, como la vieja palabra de las monedas,
el Señor espera que las hagamos fructificar, que las usemos, que no tengamos ese espíritu, fíjense la idea de perezoso, ¿no? Casi cercano a codicioso, a guardar, a guardarse. Y el Señor estaba haciendo desafíos acá. Con las chicas casaderas estaba apuntando a que se preparen, a que no se distraigan, a que no se duerman. Y acá a todos los cristianos a quienes Dios le ha dado dones, que no se los guarden, ¿sí? Que con el espíritu de Mateo todo el tiempo habla del reino de los cielos. En el reino de los cielos, los cristianos habitantes del reino de los cielos tienen que estar dispuestos a sembrar, como las parábolas del sembrador, y tienen que estar dispuestos a fructificar, a dar fruto. Ese tema no lo trata específicamente Mateo, salvo en la parábola de la higuera estéril. El tema de los frutos lo trata especialmente el apóstol Juan, que escribió muchos años después y que quizás completó enseñanzas que los otros no habían llegado a contar. Bueno, en el versículo 29 entonces, no es 29, 20, no es 29. Es donde terminan estas dos parábolas que las llamamos las parábolas del fin, todas ellas apuntando a enseñanzas que Jesús estaba dejándoles a sus discípulos. Sigue, como si fuera en el mismo día, 31, sí, el último era el 30, este es el 31, y ahora cambia completamente. Bueno, todos son diferentes, ¿no? Todos son diferentes. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Bueno, acá tenemos una mirada, como digo siempre, una ventanita que hablamos al cielo, a la ciudad celestial, y no solo hablar de su venida, sino habla de Jesús glorificado, ya no el Jesús hombre que estaba dando esta enseñanza, y que vendría con todos sus ángeles sentado en un trono glorioso. Acá ya estamos en el Apocalipsis, ¿sí? Y Jesús estuvo anticipando el Apocalipsis. Así como tantas veces traía el Antiguo Testamento para conectarlo, para unirlo, para que se viera que el Padre que había manejado a ese pueblo rebelde y que había anticipado al Mesías, estaba ahí, acá, en el tiempo de Jesús en el siglo I. Pero también Jesús, que iba a la cruz, a la muerte y a la resurrección, aquí está anticipando el Apocalipsis, lo que él mismo iba a venir a revelar al apóstol Juan en el último libro de la Biblia. Bueno, entonces tenemos a Jesús con su gloria, con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él, y él separará a uno de otros, como separa el pastor las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Si a uno se le acabara acá la Biblia, y ¿pero qué quería significar lo de la diferencia entre cabras, ovejas? Bueno, por ahí leí que las cabras eran blancas. No, las ovejas eran blancas y las cabras negras. De manera que ahí tenemos una división. Bueno, pero ¿y cómo sigue Jesús? ¿Con las naciones reunidas delante de él? No. Acá sigue tomando esa ilustración de cabras y ovejas. Y entonces dirá el rey a los que están a su derecha: vengan ustedes, a quienes mi Padre ha bendecido, recibirán su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Fíjense la conexión. Desde la creación del mundo hasta el reino preparado, tal como Jesús les expresó a las 7 iglesias
del capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, donde les hablaba así en este vocabulario cercano. Reciban la herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Y acá empieza a hablar de él. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestaron los judíos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y te visitamos? Es interesante darnos cuenta la sorpresa de los que hicieron lo que tenían que hacer como cristianos. Naturalmente, Jesús no enseñó esto en su trayectoria enseñando y formando discípulos, pero sí el Señor tomó en cuenta la ética, la manera en que habían vivido y actuado. Y acá recién, al final de su vida terrena, aquí está revelando lo que él esperaba, lo que Dios necesitaba. El rey les responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún el más pequeño, lo hicieron por mí. Todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún para el más pequeño, lo hicieron por mí. Este pasaje hay que leerlo muchas veces para analizar nuestras vidas de servicio y de respuesta al Señor de lo que Él espera. Luego dirá a los que están a la izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y ustedes no me dieron nada de comer, tuve sed y no me dieron nada de beber, fui forastero y no me dieron alojamiento, necesité ropa y no me vistieron, estuve enfermo y en la cárcel y no me atendieron. Ellos también le comentarán, otros que también se sorprenderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, o como forastero, o necesitado de ropa, o enfermo, o en la cárcel, y no te ayudamos? Él le responderá: les aseguro que todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí. Aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y acá se acaba el capítulo 25. Yo quiero acabar acá, mañana seguimos con el 26, porque esto es para quedarse meditando, meditando en las vidas de los cristianos, en las vidas que estamos enfrentados a quizás lo más claro que dijo Jesús acerca de lo que esperaba de aquellos a quienes había dado la salvación. Aquellos por quienes iba a morir, pero iba a morir por siempre, por todos mientras el mundo estuviera hasta que Él volviera. Pero el juicio de Él estaba basado específicamente en quienes entendieran que ser discípulo de Jesucristo era dar de comer, de beber, alimentar, visitar hasta las cárceles, hasta lo más difícil para hacer, quizás, las cárceles. ¡Qué impresionante! Este es un capítulo, por lo menos esto de las ovejas y las cabras, no es muy largo. Jesús no habló demasiado. Directamente ahí el rey era él
y porque aquellos personificados por ovejas y aquellos personificados por cabras, me hablaban de Jesús. ¿Cuándo te hemos visto? Pero sí, como si no lo hubieran sabido. Y también Jesús, no creo que se le haya escapado nada en su predicación. Yo siento por la palabra, por todo lo que tenemos, cuando Jesús vuelve al Padre después de la resurrección, es como que le hubiera dicho, hice todo lo que tenía que hacer. De manera que este planteo de que las vidas que valían para estar en el cielo, por supuesto que eran primero a la puerta de entrada aquellos que lo hubieran aceptado como Salvador y Señor. Pero además, o junto con eso, teniendo una vida de pensar que cada uno de los necesitados que se cruzaran con todos nosotros era como uno de esos pequeñitos que el Señor estaba esperando que le diéramos lo que necesitaba. Bueno, invito a que volvamos a leer este capítulo. Es muy ilustrativo, es muy claro, pero es palabra de Jesús en este tiempo tan necesitado de amor, de interés del uno por el otro, de tomarlo en cuenta, de no querer destruirlo, ni robarle, ni todas esas cosas que vemos en nuestro mundo. Lo último que él quiso enseñar era que tuviéramos la actitud de que cada necesitado que pasa a nuestro lado es un pequeñito que está recibiendo como si fuera Jesús. Precioso capítulo 25 de Mateo. Mañana seguiremos leyendo un poco más. Que el Señor los bendiga ricamente.